Hay momentos en que la vida nos presenta situaciones que desafían no sólo nuestra capacidad financiera, sino también nuestra comprensión de la fe y del propósito. Fue así conmigo. Antes de convertirme en quien soy hoy, trabajé con números, lidiando a diario con hojas de cálculo, declaraciones y cálculos. Dominaba el arte de organizar las finanzas de otras personas, pero mi propia realidad estaba marcada por la incertidumbre. Sabía sumar valores, pero no sabía multiplicar la esperanza. Hasta que una verdad transformadora cambió mi perspectiva sobre el dinero, la espiritualidad y la forma en que nos conectamos con lo divino. Mi trayectoria no fue diferente a la de muchos. He pasado noches sin dormir, mirando al techo, sin saber cómo cumpliría compromisos básicos. He enfrentado días en los que los números simplemente no cuadraban ni en mis cuentas ni en mi corazón. La experiencia me ha enseñado que la teoría, por muy bien elaborada que éste, no se compara con el aprendizaje que surge de la experiencia real, y fue precisamente en este contexto de dificultad que descubrí algo que cambió para siempre mi relación con la fe y la prosperidad. Hoy tengo un objetivo claro: llegar a 10.000 personas antes de que finalice este año. Cada individuo que se acerca, cada mensaje compartido, representa una familia que puede dar un paso más allá de la escasez. Cada gesto de apoyo es como una semilla plantada capaz de generar frutos abundantes. Si estás leyendo estas palabras, no es coincidencia. Hay un propósito mayor en juego, una oportunidad de comprender que no fuimos creados solo para sobrevivir, sino para vivir con significado y plenitud. Permítame hacerle una pregunta. ¿Alguna vez ha necesitado un milagro inmediato? No algo para dentro de semanas o meses, sino algo urgente, como una deuda que vence mañana o un salario que no cubre los gastos del mes. Tal vez haga todo bien, trabaje muchas horas, haga lo mejor que pueda, pero aún así sienta que el dinero se le escapa de las manos como agua que no puede contener. He estado en ese lugar. Recuerdo un día que necesitaba $5.000 a las 6 de la tarde. Sin esa cantidad perdería un contrato importante y con él mi credibilidad. Orad, como siempre lo hicisteis, con aprensión, pidiendo ayuda. Pero no pasó nada. La ansiedad se apoderó de mí. Fue entonces que recordé un pasaje que había leído innumerables veces en las Escrituras, pero que solo en ese momento cobró realmente sentido. Era la historia del siervo de Abraham, enviado a buscar una esposa para Isaac. No oró ni dijo: Dios, ayúdame cuando puedas. No. Fue directo: hazme exitoso en mi misión hoy. Esa palabra hoy me despertó. La fe no se preocupa por el mañana. Actúa en el presente. Comencé a orar nuevamente, pero esta vez de una manera diferente. Él dijo: necesito $5.000 antes de las 6. No sé cómo lo vas a hacer, pero confío en ti. Y entonces hice algo que nunca había hecho antes. En lugar de seguir preguntando, comencé a decir gracias. Gracias, porque sé que ya estás tomando medidas. A las 4:30 de la tarde recibí una llamada de un cliente al que no había visto en meses. Dijo que había encontrado un pago pendiente por un servicio prestado y quería enviar el monto de ese mismo día. Le pregunté cuánto era. $5.000. Casi se me cae el teléfono. Fue en ese momento que comprendí una verdad fundamental. La oración no cambia a Dios, cambia a quien reza. A partir de ese día mi vida tomó un nuevo rumbo. Entendí que lo divino no responde a la desesperanza, sino a la fe genuina. La oración, o como la llamamos en hebreo, tefila, no se limita a repetir palabras. Es una alineación del corazón con el propósito superior. Las Escrituras enseñan que la palabra tiene poder creativo. Cuando el Creador dijo hágase la luz, vino la luz. El mismo principio se aplica a nosotros. Cuando hablamos con fe, creamos realidades. Cuando oramos con miedo, bloqueamos las oportunidades. Nuestras palabras pueden ser la fuente de un milagro o el motivo de un obstáculo. La tefila no es una fórmula mágica, sino una tecnología espiritual. Cuando oramos correctamente, no nos limitamos a recitar frases. Estamos activando leyes que gobiernan el mundo invisible. La primera vez que entendí esto, fue imposible contener las lágrimas. Me di cuenta de que había pasado años orando por miedo, por escasez, por creer que no era capaz. Pero cuando comencé a orar con confianza, lo que en hebreo llamamos emuna, fe verdadera, todo cambio. Emuna no es solo creer que Dios puede hacer algo, es creer que ya lo está haciendo. Actúa como si la respuesta estuviera en camino, aunque aún no sea visible. Cuando oramos con emuna, nuestro tono de voz cambia. No suena a súplica, sino a autoridad. No hablamos como sirvientes, sino como ninos. Y un nino no pregunta por miedo, pregunta con seguridad. Otro principio que aprendí fue que la fe sin acción es simplemente una religión vacía. La oración no reemplaza el movimiento. Ella es lo que lo impulsa. Cuando Moisés se paró frente al mar, el pueblo gritó y Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Manda al pueblo que marche. A muchas oraciones les falta precisamente esto:
La gente pide, pero no se mueve. Quieren puertas abiertas, pero no llaman. Quieren cosechar, pero no siembran. La fe auténtica ahora y luego actúa a punto el tercer principio es la gratitud. En hebreo decimos toda, que significa estar agradecido incluso antes de ver el resultado. La gratitud no espera a que se manifieste una respuesta. Es la clave para que llegue la respuesta. Cuando damos gracias, el universo reconoce a alguien que entiende el lenguaje de la abundancia. Ese día cuando ore, no vi el dinero de inmediato, pero sentí paz. Y la paz es la primera señal de que algo más grande ya está en marcha. Esta tranquilidad me hizo comprender que al orar con gratitud nuestro corazón cambia de frecuencia, saliendo del modo escasez y entrando en el modo plenitud. Años más tarde comencé a compartir estas enseñanzas con otras personas. Recuerdo a una mujer que se acercó a mí desde Nueva Jersey. Estaba a punto de perder su casa y solo tenía 48 horas para reunir $12.000. Le enseñé esta forma de orar. Esa noche que ella oró con fe. Él dijo: necesito $12.000 mañana a las 5 de la tarde. No sé cómo lo vas a hacer, pero confío en ti. Al día siguiente llamó a su hermano. Había tenido un sueño en el que sentía que necesitaba ayudarla y le envió exactamente $12.000. Ella me escribió sorprendida. No entiendo cómo pasó esto. Le respondí: no es magia, es obediencia. Dios no necesita tu miedo. Necesita tu fe. Él no reacciona ante tu desesperanza. Responde a tu confianza. Por eso quiero que aprendas la estructura de una oración eficaz. No es un ritual tradicional, sino una práctica viva. Primero, defina claramente su necesidad. No dirás simplemente bendíceme. Sea específico. Di exactamente lo que necesitas, para qué sirve y cuándo lo necesitas. En segundo lugar, declara tu confianza. Abrirme. No sé cómo harás esto, pero confía en ti. Al hacer esto, sueltas el control y permites que lo divino actúe a su manera. En tercer lugar, da gracias antes de ver el resultado. La gratitud abre puertas. Cuarto, déjalo ir. No te obsesiones con el resultado. Cuando dejamos de controlar, el universo comienza a actuar. He visto personas llorar al decir esta oración y en menos de una hora recibir una llamada, una noticia, una solución. Pero también vi a otros que no recibieron nada de inmediato. No porque Dios no quisiera responderles, sino porque continuaron orando basándose en la creencia en la carencia. Cuando oramos y decimos no tengo, estamos declarando escasez. Cuando decimos gracias porque sé que me escuchaste, estamos declarando abundancia. Tu oración revela lo que realmente crees. Y si hoy aprendes a orar con emuná, con gratitud y propósito, verás cómo responde lo divino visto. Vidas transformadas, no por casualidad, sino por alineación. Si hoy te enfrentas a la escasez, a las deudas o a los repetidos fracasos, debes saber que lo eterno no busca la perfección, sino la sinceridad. He estado en el fondo y he sido elevado. Si me pasa a mí, te podría pasar a ti. Cuando termines esta reflexión, reserva una hora. Solo una hora. Silencio, honestidad, conexión. Cuelga el teléfono, cierra la puerta. Habla con Dios como hablarías con tu mejor amigo. Y pruébalo conmigo. Dios, necesito tu ayuda ahora. Específicamente necesito esto, y lo necesito antes de este tiempo. No sé cómo lo harás, pero confío en que ya lo sabes. Te agradezco de antemano por abrirme el camino. Recibo esta bendición con fe y gratitud. Repita con calma, sintiendo cada palabra. No hay prisa. El cielo no opera con ansiedad. Cuando hayas terminado, descansa. No te desesperes. La fe no empuja. La fe descansa. Y cuando veas el resultado, no digas tuve suerte. Reconoce, fue la eterna actuación. Cuando aprendemos a ver al Creador en todo, incluso en lo más pequeño, comenzamos a ver milagros donde otros solo ven coincidencias. La fe no elimina los desafíos, los redefine. Quienes viven con emuná no dicen no tengo suerte, sino lo eterno está actuando, aunque no lo vean. Conocí personas que oraron durante meses sin resultados aparentes, porque no habían entendido que la oración no se trata de insistir hasta que Dios se canse, sino de abrir tu corazón hasta que tu mente se alinee con tu voluntad. La tefila no es un intento de convencer al cielo, es el arte de sincronizarse con el plan divino. Cuando oramos desde el miedo, nuestra oración pesa. Cuando oramos desde la fe, ésta se eleva y supera cualquier obstáculo. La shefa, el flujo de la abundancia, no llega porque la persigamos, sino porque nos conectamos con ella. Hace unos años conocí a un hombre que trabajaba día y noche. Rabino, me esfuerzo más que nadie, dijo. ¿Y estás agradecido por tu trabajo? Yo pregunté. Sí, pero no pasa nada, respondió. Entonces le pregunté. Como se ora, explico. Le pido ayuda a Dios, pero mientras hablo, dudo que me escuche. Ahí estaba el problema. La tefila sin emuná es solo ruido. Tefila con fe es energía que se manifiesta. Le pedí que orara nuevamente, pero esta vez creyendo. Esa misma semana me llamó. Le ofrecieron un puesto que no había pedido, mejor pagado y con menos estrés. Rabino, nunca imaginé que esto podría suceder, dijo. Le respondí. No lo imaginaste, pero lo creíste,
y eso fue suficiente. La emuna no necesita entenderse. Solo necesitas confiar. Por tanto, recuerda. Confía en lo eterno con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La comprensión humana tiene límites. Fe, no. El problema es que queremos controlar cómo, cuándo y cuánto. Mientras intentamos dominarlo todo, el cielo no se mueve. Pero cuando nos soltamos y decimos no sé cómo, pero confío en ti, el universo se reordena. Vi esto en mi propia vida. Hubo un periodo en el que mi empresa enfrentó dificultades. Yo era contador, pero mis cuentas no cuadraban. Seguí todos los manuales, pero nada funcionó. Una noche, exhausta, abrí mi corazón. Dios, ya no sé qué hacer. Esa fue la oración más honesta que jamás haya hecho. No recite palabras, lo acabo de decir, y el cielo escucho, porque al Eterno no le impresionan las frases. Se conmueve con sinceridad. Y después recibí una llamada inesperada, una oportunidad que cambió mi rumbo financiero. No fue suerte, fue la respuesta. Desde entonces he comprendido que Dios no actúa por compasión, sino por propósito. No responde al ruido, responde al corazón. Por lo tanto, cuando realices la tefila de 1 hora, no llenes el silencio con palabras, llena tus palabras con intención. Esto es lo que los sabios llaman kavana, enfoque espiritual. Kavana transformó una oración vacía en un decreto celestial. He visto gente llorar cuando descubren este secreto. Una mujer me dijo: Rabino, sentí que algo dentro de mí se rompía mientras oraba. Fue como si ese llanto abriera una puerta. Respondí. Fue su alma liberándose del miedo. El miedo encarcela. La fe libera. Cuando oramos con kavana, el cielo no solo escucha nuestras palabras, escucha nuestra frecuencia, nuestros pensamientos, emociones, energía interior. Todo se alinea, y entonces sucede algo extraordinario. El cielo responde no con magia, sino con oportunidades. Quizás una llamada inesperada, una persona que aparece en el momento justo, una idea que aparece en silencio. El cielo actúa con precisión. Hay algo que debes saber. Berechá, bendición, no llega a los que lloran, llega a quienes se preparan. Cuando nos quejamos, cerramos puertas. Cuando damos gracias, abrimos caminos. Así que cada mañana, incluso antes de revisar mis cuentas, digo: Toda Rabá, Adonai, gracias por un nuevo día, por un nuevo comienzo. No importa lo que venga. Esta frase cambia mi energía, porque la gratitud nos conecta con el flujo correcto. Sfa no fluye hacia corazones cerrados, fluye hacia aquellos que están dispuestos a creer, agradecer y actuar. Si quieres ver cambios en tu vida financiera, espiritual o emocional, necesitas aprender a orar con esta combinación. En una fe, toda gratitud y kavana e intención. La fe sin gratitud se convierte en una exigencia. La gratitud sin fe se convierte en resignación. Juntos crean manifestación. Cuando el alma se alinea con esta energía, nada puede detener lo que el cielo ya decreta a su favor. He visto a hombres destrozados resurgir con dignidad. Solo las mujeres prosperan con un propósito. Ni nos regresan a casa porque una madre oró con lágrimas y fe. Él no está muy lejos. Él está esperando que lo busquemos con el corazón, no con desesperación. Por lo tanto, la tefila de 1 hora no es una fórmula. Es una cita. Es el momento en el que dejamos de hablar de Dios para nuestro problema y empezamos a hablar de nuestra fe al monte. Cuando termines, no serás el mismo. Quizás tus circunstancias no hayan cambiado todavía, pero tú sí. Y cuando cambias, todo lo que te rodea empieza a cambiar también. En la Torá hay una palabra poderosa: Shalom. Muchos piensan que solo significa paz, pero su raíz también implica plenitud. Tener shalom es tener equilibrio, es sentir que todo está en su lugar. Esta plenitud llega cuando confiamos en el proceso, cuando creemos incluso sin verlo. Por eso digo, si oráis con fe y gratitud, aunque el milagro tarde, ya habéis ganado algo más grande. Habrás ganado la paz. Y la paz no se puede comprar, se recibe. Yo lo llamo el primer milagro, porque cuando el corazón encuentra shalom, el dinero, la salud y las oportunidades fluyen naturalmente. Hacer la tefila con emuna, declarar con kavana, dar gracias con todos y luego dejar ir. Ninguna oración se pierde, ninguna palabra dicha con el alma es en vano. Puede que no llegue cuando lo esperamos, pero llegará cuando estemos preparados. Si haces esto, verás lo que yo he visto. Vidas que no se transforman por casualidad, sino por alineación. Milagros discretos, respuestas exactas, momentos que solo pueden venir del cielo. Y cuando eso pase, cuando veas el resultado, levanta la mano y di: Gracias eternas, porque siempre estuviste actuando incluso cuando yo no entendía. Este momento es de verdadero éxito, porque la abundancia no se mide por lo que tienes, sino por la paz que sientes al confiar en quien todo te proporciona. El dinero no es el enemigo, es una herramienta. La Torá enseña que el aceite del templo no era impuro en sí mismo,
sino que se volvía impuro cuando se usaba para un propósito incorrecto. Lo mismo sucede con la vida. Lo que se toca se transforma según la intención con la que se manipula. El dinero en manos de alguien impulsado por el ego se vuelve corriente, pero en manos de quienes tienen un propósito se convierte en libertad. Por tanto, no hay que temer la prosperidad. La pobreza no es signo de santidad, ni la abundancia es pecado. Lo que importa no es cuánto tienes, sino cómo lo usas. Cuando se utilizan recursos para donar, se practica la justicia de dar, y al dar se activa el principio de devolución. Lo que sale de ti por la obediencia vuelve multiplicado por la misericordia. Esto se experimenta en la carne misma. En años de crisis, cuando todo parecía desmoronarse, alguien dijo: da, aunque no tengas. Parecía una locura. ¿Cómo puedes sobrevivir si apenas puedes sobrevivir? Pero lo hice. Le di algo a un hombre que tenía menos que yo. Esa noche dormí con una paz desconocida. Días después, sin que yo lo buscara, llegó una oportunidad que me sacó de mis deudas. No fue un castigo, fue una lección. Dios enseñó que el flujo de bendiciones se abre cuando uno deja de aferrarse. El secreto no es acumular, sino fluir. La abundancia se estanca cuando solo entra y nunca sale. Por lo tanto, la tecedaca no es una perdida. Es una inversión espiritual. Cada vez que sucede, se declara la confianza en que habrá más. El miedo a perderse algo es lo que impide que muchos prosperen. Pero la emuna, la fe, enseña que nunca se pierde cuando se da con un propósito. Hay algo que debe quedar grabado en el corazón. La oración sin acción es intención sin dirección. No se puede pedir al cielo que multiplique lo que no se siembra. Es necesario rezar, pero también actuar. Cuando el pueblo de Israel cruzó el mar, no fue solo la oración de Moisés la que abrió las aguas. Fue el paso de fe de Naasón, el hombre que entró en el mar antes de que se dividiera. Esta acción desencadenó el milagro. La fe camina antes que ver. Por lo tanto, después de hacerte fila durante una hora, es necesario dar un paso concreto. Envía ese mensaje, presenta esa idea, busca a esa persona. No debes esperar a que el cielo lo haga todo. El cielo abre la puerta, pero eres tú quien debe atravesarla. Hemos visto a muchas personas orar por trabajo, pero quedarse en casa o pedir oportunidades y decir no cuando llegue el cambio. Luego se quejan de que Dios no los escucha, pero el cielo no responde a las palabras, responde a la disposición. Si realmente crees, necesitas moverte. La emuna. Sin acción es religión. La emuna con acción es transformación. El propósito de la tefila no es solo cambiar lo que tienes, sino cambiar quién eres. Dios no quiere dar cosas, quiere capacitar a la persona para que la apoye, porque si das sin prepararte, lo que recibes se pierde. Pero si se forma, toda bendición que llegue permanecerá. Esto se aprendió de la manera más difícil. En los primeros años, cada vez que se ganaba más dinero, se perdía con la misma rapidez. Era como si algo invisible robara la abundancia. Hasta que entendí que el problema no era el dinero, sino la mentalidad. Había una mentalidad de superviviente, no de hijo. Vivíamos nuestros días esperando el próximo problema, no el próximo milagro. Pero el día que cambio de opinión, el entorno también cambió. La Torá dice: lo que el hombre piensa en su corazón, así es. La realidad es un reflejo del pensamiento. Si crees que siempre te faltará, siempre te faltará. Pero si crees que el Eterno es el proveedor, vives en provisión. No es una fe ciega, sino una conciencia espiritual en la que reconocemos que lo que tenemos no define, sino que disciplina. Trabajamos con muchas personas que viven en Estados Unidos o Europa, latinos que dejaron sus países en busca de oportunidades. Algo que siempre se observa es que muchos tienen fe, pero están agotados. Rezan por la prosperidad, pero sus mentes permanecen estancadas en la escasez. El entorno cambia, pero la mentalidad no. Se les dice: el lugar no define la bendición. La mentalidad, sí. Puedes estar en el país más rico del mundo y vivir en la pobreza si no cambias tu forma de pensar. Por tanto, la transformación comienza en el alma. El dinero sigue la mentalidad. Si cultivas la mentalidad correcta, todo se reorganizará. La oración no es una transacción, es una transformación. Es una forma de recordar quién eres y quién es la fuente. Cada vez que oras con emuna y gratitud, reprogramas tu interior. Quita el miedo y deja entrar la confianza. Se construye una nueva versión de ti mismo, una que no depende del salario, sino del propósito. El propósito es la verdadera riqueza. Cuando tienes un propósito, el dinero se convierte en un instrumento, no en un ídolo. Hemos conocido a personas con mucho dinero y poco propósito, vacías por dentro, y hemos visto personas con recursos modestos, pero con un propósito divino, radiante, lleno de luz. No se trata de cuánto tienes, sino de cómo usas lo que tienes. Si los dones, talentos y recursos se utilizan para servir, el cielo sostiene. La bendición no basta para alimentar el ego, sino para ampliar el propósito. Por eso, antes de preguntar, es necesario que te preguntes: ¿para qué quiero esto? Si el motivo es puro, el cielo responderá. Si el motivo es egoísta,
El cielo permanecerá en silencio hasta que el corazón se alinee. Dios no castiga, correcto. No retrasa la bendición por crueldad, sino por misericordia. Porque si das con antelación, el regalo se convierte en una cara. Aprendemos a agradecer él. Todavía no de Dios, porque detrás de cada espera hay preparación. Y cuando llega la respuesta, llega completa. A veces, mientras esperas, el cielo está disponiendo algo mayor de lo que pediste. Esto se ha visto muchas veces. Una señora en Madrid dijo: Rabino, pedí un ascenso y me despidieron. Me sentí frustrada, herida, sin entender. Le dijeron: no llores ante la puerta cerrada. Agradece lo que se abrirá. 2 semanas después, otra empresa la contrató con mejor salario y menos horas. Cuando se lo contó estaba llorando, pero esta vez de alegría. Así actúa el Eterno. Cierra puertas para abrir caminos, saca a las personas de los lugares donde están estancadas para llevarlas a donde florecen. Por eso, cuando sientas que algo se está desmoronando, no debes entrar en pánico. Quizás no se esté desmoronando, quizás se esté reorganizando. La tarea no es comprender, sino confiar. La emuna no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando parece que nada funciona. Es en este punto donde madura la fe, donde la oración deja de ser repetición y se convierte en revelación. Y cuando esto sucede, la relación con Dios se transforma. Ya no se le ve como un juez distante, sino como un sacerdote presente. No se retira, se prepara, no ignores en escena. Cuando las horas se viven desde esta conciencia, el alma encuentra descanso, la ansiedad se disipa, el miedo se disuelve y emerge una paz que no depende de las circunstancias, sino de la conexión. ¿Alguna vez has experimentado esta paz? No hablamos con urgencia vacía, sino con plena confianza. A Dios no se le dice cuán grande es el problema, al problema se le dice cuán grande es Dios. Y entonces lo imposible se vuelve inevitable. Cuando entiendes esto, la vida cambia para siempre. La prosperidad no comienza en el banco, sino en el alma. Lo que el cielo deposita en nuestro interior se manifiesta exteriormente. La verdadera fe no busca solo el dinero, busca sabiduría, propósito y humildad. Cuando Dios prospera, no es solo para el individuo, sino para que él se convierta en un canal de sefa, el flujo de bendiciones. Lo que se da con fe regresa multiplicado. Cada acto de ayuda, por pequeño que sea, es una declaración. En ti confío para siempre. La tzedaká, la justicia de dar, no es caridad, sino una ley espiritual. Cuando das y miras al Creador, recuerdas a un hombre que trajo sus últimos $100. Tengo miedo de perderlos, dijo. La respuesta fue: si les doy con miedo, es perdida. Si les doy con fe, es semilla. 3 días después, una empresa lo contrató con un salario más alto. No fue coincidencia, fue obediencia. Cuando el dinero deja de dominar, el cielo puede confiar. La abundancia sin propósito destruye, el propósito con abundancia se transforma. No buscamos la prosperidad solo para tener, sino para servir. Cuando el propósito se alinea con la voluntad del Eterno, todo fluye. Tieza no es suficiente para inflar el ego, sino para expandir la luz. Si el dinero cambia a una persona, no fue una bendición. Si se usa con gratitud, se convierte en un instrumento divino. El Eterno no se opone a la prosperidad, sino a la idolatría. La Torah enseña que su bendición enriquece sin añadir tristeza. La verdadera riqueza no roba la paz. Si el dinero te mantiene despierto por la noche, no es una bendición, es una distracción. Pero si llega y el alma mantiene su serenidad, entonces es una bendición genuina. Sea agradecido incluso mientras espera. Hay sabiduría en tiempos de escasez, porque es entonces cuando se forma el carácter que sustentará la abundancia. La oración no busca convencer a Dios, sino alinear el corazón. La tefila no es un rito, es comunión. Recordar quién eres y a quién apoyas. Si parece que Dios guarda silencio, no se debe pensar que ha sido olvidado. Hay oraciones que son contestadas con palabras y otras con dirección. A veces la respuesta no es un milagro, sino una instrucción. Organiza tus finanzas, perdona, suelta el miedo. Cada acto de obediencia abre una nueva puerta. Cuando el alma obedece, el cielo actúa. Hemos visto a personas transformarse no por lo que recibieron, sino por lo que entendieron. Cuando comprendes que ya estás bendecido, atraes más bendiciones. La gratitud es la atmósfera del milagro. Donde hay gratitud, hay multiplicación. Al hacer la tefila de 1 hora, uno no solo pregunta, gracias. No se acaba de decir, escuchar. No solo se espera. Confía en ti mismo. Cierra los ojos y di, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Esta frase eleva la frecuencia espiritual. Decir gracias antes de ver es declarar que ya crees. Y el cielo responde a quienes creen, no a quienes dudan. Durante la oración, hazlo con calma y concentración. La respuesta se visualiza con la tranquilidad de quien ya la recibió. Este sentimiento es fe viva. Cuando termina, se pronuncia el nombre. Bendito sea su nombre. Entonces, el día continúa en paz, como si ya hubiera sido recibido, porque la fe no espera a ver para creer. La fe cree primero. Esta es la clave del milagro. En ninguna oración se pierde.
A veces la respuesta lleva tiempo porque el milagro exige que la persona también cambie. Cada oración sincera transforma un poco más. ¿Alguna vez has notado cómo, cuando alguien corrige su carácter, la bendición llega sin esfuerzo? El cielo no prospera con el desorden, sino con la obediencia. La prosperidad no se mide por lo que posees, sino por la luz que proyectas. Si la vida refleja amor, todo lo demás sigue. Punto. Ahora oremos juntos. Eterno Dios de Abraham, Isaac y Jacob, gracias por este momento. Mira a cada persona que escuchas, conoces su dolor, su esfuerzo y sus ganas de seguir adelante. Activa en ellos una nueva emuna, una fe sólida. Enséñales a confiar cuando no puedes ver, a estar agradecidos cuando no puedes ver, a obedecer incluso cuando duele. Punto. Da claridad sobre sus vidas. Veraja, bendición, provisión y salom. Que vuestro trabajo prospere, que vuestra salud se fortalezca, que haya luz en vuestros hogares. Y que cuando llegue la respuesta, que nunca olviden que vino de ti. Derrama tu gracia sobre su hogar, su mente y su corazón. Punto. Recuerda, no naciste para la escasez, naciste para la plenitud. No naciste para la ansiedad, naciste para la gracia. Cuando ores, no busques senales, busca presencia, porque cuando su presencia llena el alma, ya tenemos todo lo que necesitamos. Punto. Se trata de una misión para llegar a 10.000 almas antes de que finalice este año. Cada firma, cada persona que recibe esta enseñanza es una familia más que puede salir de la pobreza. Si este mensaje te tocó el corazón, compártelo, no para que crezca un canal, sino para que crezca la luz. Punto. Que el Eterno os bendiga y os guarde, que haga brillar su rostro sobre vosotros, que la abundancia os siga donde quiera que vayáis. Recuerde, la tefila de una hora no es un ritual, es una puerta. Si lo abres con fe, lo que veas al otro lado transformará tu vida. Punto. Haz tu tefila, cree, agradece, descansa. Y cuando despiertes, el milagro ya habrá comenzado.